Luego, esas previsiones de JP Morgan Asset Management. Nosotros, con ese contexto, con esas previsiones sobre la mesa, tenemos que adentrarnos de lleno a mirar al mercado, las oportunidades de inversión. Y hasta ahora recibimos a Ignacio de Carvajal, gestor en Cartesio Inversiones. Ignacio, muy buenos días. Hola, buenos días. Ya que estamos hablando, estábamos poniendo sobre la mesa perspectivas, momento del mercado. Quería preguntarle cómo ven desde Cartesio Inversiones en esta segunda mitad del año, este semestre, ¿cuál es su posicionamiento? Mira, pues igual que lo veíamos en el primer semestre y tras confirmarse esos comportamientos tan buenos de los índices, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa, seguimos con una visión positiva, ¿no? Tanto en la renta variable como especialmente en la renta fija, ¿no? Nosotros lo que tenemos ahora mismo en cartera es una posición en renta variable mayor que la que hemos tenido en los últimos casi 20 años de historia de los fondos en Cartesio, y en renta fija esa sobreponderación es todavía más alta, ¿no? Nosotros acabamos de llegar a una exposición del 71% en renta fija corporativa. La media de los últimos 20 años está en el entorno del 30%, por lo cual somos positivos para la segunda parte del año. Por adentrarnos un poco más en esa visión en renta fija, está claro que la renta fija renta. Está claro. Nosotros tenemos una cartera de unas 62 emisiones, por lo cual muy diversificada, que nos está dando una rentabilidad del entorno del 7,5%, ¿no? Yo creo que eso no lo habíamos visto, por supuesto, en los últimos 10 años, y creo que es una cartera soñada por muchos gestores, ¿no? Es difícil hacer esas carteras porque la liquidez en renta fija es mucho más complicada, pero bueno, tenemos una duración de 3 años. La duración nos empieza a preocupar bastante menos, ya lo llevo haciendo el último año y pico, donde hemos alargado duraciones de prácticamente 0 a ahora 3 años, y bueno, pues los movimientos esperados de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa, nos hacen pensar que tener algo más de duración puede aportar la rentabilidad, ¿no? En esa estrategia estaba señalando de alguna manera cómo está, ¿no?, ese gran peso de la renta fija frente a la renta variable, pese a que se muestren positivos. En ese contexto actual, ya simplemente con la segregación de esa cartera de esa manera, ¿qué oportunidades de inversión contemplan en este momento? Mira, pues tenemos, ya te digo, 62 emisiones, bueno, con compañías de todo tipo. Puedo dar un par de ejemplos. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, bonos híbridos de una compañía austriaca que se llama Lenzing. Esa compañía, la rentabilidad de ese bono en lo que va de año es casi del 12%. Es una compañía muy buena, líder en su sector, que encima ha anunciado una ampliación de capital para pagar unas inversiones que ha hecho en los últimos 2-3 años, por lo cual a la parte del bono, a la parte de la renta fija le ha venido muy bien. Tenemos también híbridos ahora ya en investment grade de, por ejemplo, Bayer, un monstruo en el sector, conocido por todos, bueno, pues que te dan rentabilidades pues por encima del 5 y pico running yield, o por encima del 7%, que es bueno, pues rentabilidades muy atractivas, ¿no? Ya os digo, duraciones razonables. Mirando a ese escenario, por adentrarnos un poco más allá de lo que es la propia labor como la gestora de inversión, como la parte de análisis, quería preguntar, además estamos viendo, vigilando muy de cerca además esa curva de tipos, esa desinversión de la curva de tipos y las amenazas de recesión. ¿Cuál es el escenario macroeconómico? ¿Cuál es ese escenario que alejan de la desaceleración, recesión, mirando a Estados Unidos, a Europa? Claro. Bueno, pues yo creo que la recesión, que ha sido la posible recesión más telegrafiada de la historia, pues no parece llegar, ¿no? Yo creo que nosotros, como escenario central, tenemos pues una desaceleración, especialmente en el 23 y además en el 24, pero no vemos recesión ni en Estados Unidos ni en Europa. A lo mejor en Inglaterra podemos ver una recesión técnica en un par de trimestres. Bueno, puede ser.
Lo que eso nos parece indicar es que, bueno, pues la senda de tipos está llegando a techo. Pues después de los datos de inflación de ayer americana, lo más seguro que, bueno, pues haya una subida adicional y, bueno, luego ya veremos. Y lo que las curvas parecen indicar es que a medio y largo plazo pues los tipos van a la baja, ¿no? Por eso la duración nos empieza o nos preocupa mucho menos. Estaba poniendo sobre la mesa una de esas grandes referencias, si no la más importante de toda la semana, era ese dato de inflación en Estados Unidos. Sorprendía, mejor de lo esperado, ha caído más de lo esperado, aunque sigue siendo la subyacente la que sigue despertando las mayores preocupaciones. Y en ese escenario, y más cuando parece que se enfrían las expectativas de lo que pueden ser los movimientos que puede adoptar, acercando ese fin a la subida de tipos por parte de la FED, esa batalla contra la inflación subyacente, ¿qué es lo que destaca de ese dato que conocíamos del dato de ayer y cómo puede responder Jerome Powell? Bueno, pues yo básicamente destaco pues las caídas en ciertos componentes de esa inflación, ¿no? Las caídas en los precios de los coches, sobre todo los usados, la energía, todavía que año contra año se desacelera fuertemente, ¿no? Y bueno, pues está claro que esos datos de inflación son especialmente importantes después de los datos buenos de empleo que vimos el viernes pasado. Y bueno, pues de los datos de salarios todavía creciendo fuerte, ¿no? Por lo cual, bueno, pues ya empiezas a ver debilidad en ciertos componentes de la inflación, ¿no? Hay zonas en el mundo, China es una de ellas, y la habéis mencionado antes, en las que, bueno, pues esa debilidad es todavía mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, lo que tenemos que vigilar es cómo o el impacto que va a tener esa subida de tipos que hemos visto a lo largo de los últimos 12 meses en el consumidor, ¿no? Ya estamos viendo a muchas compañías, especialmente las químicas, anunciando posibles problemas con el nivel de inventarios. Hay que ver qué daño ha hecho esa subida de tipos a los consumidores y, por tanto, qué va a pasar con esos inventarios, ¿no? Ahora empieza la época de resultados. Vamos a ver cómo van reportando las compañías que tenemos. Pero bueno, nosotros lo que sí que tenemos claro es que esa recesión pues a lo mejor no pasa. Esas subidas de tipos, la probabilidad a corto plazo es todavía alta, pero a largo plazo de que sigan subiendo, pues ya se ralentiza muchísimo, y eso implica que tenemos y oportunidades de inversión bastante interesantes a estos niveles, ¿no? Estaba apuntando en esta explicación sobre lo que está siendo esos rasgos de debilidad de la inflación. De alguna manera es como también hay que empieza la campaña de resultados y dice vamos a tener que ver, ¿no? Cómo está siendo ese impacto finalmente en el consumidor, y es de alguna manera lo que Jerome Powell, lo que la Reserva Federal decía. Junio no había sido una pausa, era una no pausa, pero sí que querían un poco wait and see, algo de ver. Algo de ese impacto, aunque todavía no ha llegado de lleno, y ahora parece que se enfría la expectativa, pero tenemos que dar por hecho que se descuenta esa subida de tipos dentro de 15 días. ¿Cuál es ese escenario precisamente el que maneja mirando a los próximos movimientos del Banco Central de Estados Unidos? Bueno, yo creo que no solo nosotros, sino que el mercado da una probabilidad del 90% casi a esa subida de 25 puntos básicos a finales de julio, ¿no? Yo creo que de ahí en adelante habrá que ver los datos que vayan saliendo, y eso marcará la tendencia para el movimiento de septiembre o la reunión de septiembre y luego la reunión en noviembre. Nosotros creemos que esos 25 puntos básicos de julio están hechos, y luego la verdad es que tenemos bastantes dudas, ¿no? Lo que sí que parece, bueno, pues que el mercado empieza a pensar que una bajada es poco probable en el corto plazo. Hace unos meses se esperaban bajadas ya a finales de este año, y ahora la verdad es que las bajadas se esperan pues a finales del primer trimestre del año que viene, ¿no? En todo caso, lo que nosotros hacemos en Cartesio es meter unas hipótesis muy conservadoras en los modelos que tenemos de las compañías en las que invertimos, tanto en renta fija como en renta variable, y si nos sale mucho colchón es donde nos lanzamos, ¿no? Y por eso, con rentabilidades que te comentaba antes, en renta fija,
del entorno del 7,5% en una cartera diversificada, pues la verdad es que dormimos muy tranquilos, ¿no? Importante, sobre todo además cuando uno pretende irse de vacaciones. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Ignacio de Carvajal, gestor en Cartesio Inversiones. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Y nosotros